Muy buenas a todas, bienvenidas a Artefem. Tengo que decir que hoy es un encuentro especial, diferente, porque hemos reunido a un grupo de mujeres maravillosas que van a compartir con nosotras sus vivencias y sus historias personales, que probablemente os resuenen a muchas de vosotras, a las mujeres que nos seguís. Y, y, y entonces, bueno, como es un momento diferente, yo también he querido empezar esta vez en este encuentro de manera diferente, leyendo una cita de una gran autora que he elegido, en este caso Virginia Woolf, que es una gran escritora y una gran feminista del siglo XX, y esta cita dice así: para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. He elegido esta frase porque me parece una frase con un gran significado, muy profunda, y es lo que venimos un poco tratando hasta ahora en Artefem. Entonces, bueno, ahí la dejo. Querer agradecer a vosotras que dediquéis este ratito con nosotros, que compartáis vuestro tiempo, y le voy a pasar la palabra a mi compañero Paco. Bienvenido, Paco. Pues yo nada, siguiendo la tendencia de las últimas charradas, estaré más callado que hablante. Por lo tanto, yo dar la bienvenida a Miriam, a Nora y a Carolina a este espacio creado en Artefem por Carmen y por Leonor. Y como siempre hablamos que estos son espacios de cura y de atención, espero que os sintáis cómodas y a gusto compartiendo con nosotros. Y os dejo con Leonor, que hará las presentaciones. Pues nada, yo poco voy a presentaros porque me apetece mucho que os presentéis vosotras, pero sí deciros la emoción de juntaros aquí, porque estas ganas de juntarnos, pues Carmen, Paco y yo, que estamos intentando despertar el feminismo un poco, como se llama el apartado en la web, pues porque yo he visto la importancia tan fuerte que tiene esta relación, a veces a distancia, con muchas amigas, que ha tenido sobre todo durante la pandemia un papel muy fuerte, esto de los WhatsApp monólogos, que lo llamo yo, y con algunas de vosotras que estáis aquí, pues mi relación desde hace más de un año es así. Y entonces, pues para mí es emocionante pues veros y eso que ha dicho Carmen, resonar un poquito, compartir vuestras experiencias y a partir de ahí ya veremos. Así que yo, para empezar, me gustaría lanzaros la pregunta de cómo os gustaría presentaros, qué os gustaría decir de vosotras. Nora, si te apetece empezar, pues te escuchamos. Claro. Hola chicas, hola Paco. Pues yo también ante todo agradecer la invitación y el espacio, ¿no? El espacio catárquico que es Artefem. Y nada, yo he preparado también un poquito mi presentación para no irme demasiado por las ramas y tendría tres temas que sería un poquito alrededor del tema de la identidad, luego un tema que tiene que ver con mi situación peculiar actual, luego os cuento y nada, y el último tema sería un poquito el balance de mi vida como mujer en Europa. Pues nada, nosotras, Leonor y Jesús, nos conocimos hace muchos años, no sé cuántos, en Madrid, en una clase de baile africano. Y estuvimos ahí. Yo estuve 5 años en Madrid, pero me fui en el 2009 con la crisis. Y desde entonces estuve pasando por varios países, Bruselas, Marruecos, y ahora estoy en Alemania. Estoy en Alemania, en Colonia, cerca de la frontera belga, por una cuestión de trabajo, porque bueno, pues en el 2015 hubo esta gran explosión con la apertura de la frontera, ¿no? por Merkel, y yo estaba sin trabajo fijo y entonces dije, esta es la mía, porque yo estudié antropología basado sobre cuestiones migratorias y entonces trabajo en la inserción laboral de refugiados.
Y eso es un poquito la situación geográfica y la relación que tengo con Leonor, ¿no? Y tu mezcla de culturas, Nora, que a mí cuando te conocí en danza africana, cuéntanos un poco tu mezcla de culturas, ¿de dónde naciste, Sí, qué sí. nacionalidad? Pues nada, mi madre es alemana, mi padre es argelino. Yo nací en Dakar, en Senegal, y me crié en Suiza. Entonces ya la liamos, porque, porque pues esa identidad múltiple para mí es normal, ¿no? Eso es mi vida y solo enfrentándome a la pregunta de los demás, creciendo, pues, ¿pero tú de dónde eres? He tenido que reflexionar acerca de eso y posicionarme, ¿no? Un poquito y ponerme la pregunta a mí misma. Y ha sido realmente un camino largo y todavía estoy en ello, pero obviamente no existe una respuesta única y tampoco quieres contarle tu vida a todo el mundo así, a cualquiera, ¿no? Entonces a veces pues inventas respuestas o zanjas y dices, pues yo soy española. Y según pues te lo creen, ¿no? Puedes jugar también con esa identidad múltiple. Yo lo he hecho mucho, ¿no? He tenido como épocas más árabes en los que me metí a tope con el tema, a intentar aprender el idioma, que no me lo enseñaron de pequeñita, entonces es un poquito, sí, una búsqueda que he tenido muy fuerte de adolescente y nada, y he sido también africana, me basé en traje africano en el invierno ginebrino más frío porque reivindicaba esta raíz, ¿no? Y jugaba mucho, ¿no? Con esas identidades, también he sido española y eso es un proceso continuo, pero eso también he sufrido también mucho, ¿no? Por esa falta de tener un origen claro y de poder identificarme pues yo soy de Toledo. A veces soñaba con poder decir, pues yo soy de Toledo, ya está, dejarme en paz con estos rollos que son íntimos y filosóficos y que cambian, ¿no? A medida que uno va creciendo y, y evolucionando, pues cambia también de identidad según el idioma, ¿no? Ahora mismo me encuentro en esa situación en la que tengo una hija de casi 3 años y llevamos 2 años con mi chico intentando agrandar la familia y tener otro bebé y no funciona. Y es una situación muy estresante, muy complicada, pues es una bomba explosiva realmente, ¿no? Porque o sea, yo tengo ese deseo muy fuerte y por lo tanto pues he pasado por también quirófanos, hemos intentado por vía natural y médica, como muchas parejas, o sea, yo he impulsado millones de propuestas alternativas, ¿no? Yoga kundalini, hipnosis, meditación. En un momento dado me metí a ver a una nutricionista, pero bueno, me cobró 80 euros y me dijo, tienes que comer unas nueces y me mandó a casa. Y hay un poquito ahí sí de gente que se aprovecha. Ya está, lo había buscado, ¿no? Y sí, no sé, masaje tántrico para recobrar la sexualidad y de verdad que uno lo intenta todo porque sí dice que ese deseo es tan grande y esa meta es tan más allá del dinero, del cansancio, de la moral que a veces está por los suelos, pues que hay que ir a tope, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día vimos una película bastante mala, por cierto, pero que era de una pareja también que estaba buscando un bebé y en un momento dado se meten
una especie de secta rara que les hacen caminar descalzos en la nieve y a cantar a la Pachamama para que la vida geste en la mujer, ¿no? Y es un poquito así, una imagen que o sea, me hizo reír esa escena, porque uno cuando está desesperado y con la esperanza todavía de que esto funcione, pues hace todo y se mete en situaciones que por fuera pueden parecer surreales, ridículas, contrarias al sentido común, pero yo creo que si me dicen esto va a funcionar, yo lo haría. O sea, ahí estamos. Y Nora, Y una preguntilla que te quiero hacer sí, yo, sí. que entiendo toda la situación esta que cuentas y tal, Mm. y ¿has probado a dejar de buscarlo? ¿O eso te generaría más estrés? Porque a veces el este de empeñarte a buscar, a lo mejor el estrés también es un poco influyente en este caso. No sé cómo lo llevas tú si pensaras, vale, me planto, lo dejo de buscar, a lo mejor. ¿Eso te lo planteas? Sí, sí, pero sí, lo estoy intentando. Pero una vez que te ha metido el gusanillo es difícil no concentrarte en estos días de la ovulación para tener sexo. Es como, uy, qué casualidad, hoy tengo muchas ganas, ¿no? Em, y dejarlo fluir así completamente, soltarlo, tengo bastante miedo, porque yo tengo 40 años y como que la ginecóloga, yo llevo 3 ginecólogas, ¿eh? Sí. Y todas tienen un poquito el mismo discurso, está todo bien, pero tienes 40 años, entonces puede que no funcione nunca. Sí, no, el Claro, Y estrés. eso no lo sabes. no, Pero sí, claro. es la falta de seguridad esta que muchas veces hemos hablado, porque Mm, Nora y yo nos conocimos eso en Madrid y luego nos ha reunido la mm, pandemia hace un año, porque Nora en plena pandemia, en pleno confinamiento, el primero, recibió un mensaje de ella bastante alarmada, que hacía mucho que no hablábamos, de hecho no teníamos una relación así o sea, la tuvimos cuando estuvimos aquí, pero no la teníamos así por tecnologías, vamos, a distancia, ujú, quiero decir. Y me llamó muy alarmada porque sí que se acordaba que yo había tenido problemas de fertilidad y necesitaba, o sea, estaba destrozada psicológicamente, o sea, una incomprensión, una soledad, porque es verdad, es como una droga, o sea, es como o sea, yo luego bromeo ahora y le digo muchas veces que me convertí en su asesora de fertilidad emocional porque necesitaba un apoyo psicológico para enfrentar esto, porque nadie te entiende de alguna manera, todo el mundo se piensa que estás bien, que ya tienes una hija, pues ya te vale. exacto. Que tía, pues no lo pienses y ya vendrá, claro, ¿y cómo no lo pienso? O sea, es una sensación que la otra vez hablábamos con Nora de intentar ponerle un nombre, porque no hay nombre de esto, y es un dolor, una sensación de vacío, no es que no piense en otra cosa, es que mi cuerpo siente que quiere esta cosa, de hecho, también te puedes provocar embarazos, o sea, yo sentía embarazos, o sea, yo Mm, sentía cosas. O sea, Claro, es una tortura, porque no te lo puedes sacar de la mente. O sea, tu biología, tu instinto está llamando a eso, está necesitando eso, y, y luego odias también a todas las mujeres embarazadas que tienes a tu alrededor, a tus amigas. Te sientes mal, te sientes culpable también, porque te sientes una egoísta, no sé, una insatisfecha. Y encima tienes otra hija, que es como que no la quieres, o sea, es como, mm. me parece algo, vamos, no sé, me siento muy identificada con Nora porque hay mucho sentimiento de estar muy sola en esto y de sentirse mal incluso, muy mal, muy culpable, de sentir una angustia así cuando Mm, hay gente que está peor, pero claro, exacto. Mm. esta sensación de vacío por dentro constante, ¿cómo coño se lleva? claro, Claro yo que me luego refería cuando a te eso, a que si relajas eres viene, capaz ¿eh? de dejarlo fluir, porque a lo mejor el rollo de olvidarte y dejarlo fluir probablemente venga solo, pero es eso a lo que me refería yo, de el no entenderte, lo que tú dices, que no te entienden,
pero claro, a la vez es imposible dejar de pensar en eso, que tal vez te relajas y a lo mejor viene solo. Es eso lo que Es que no es como un pensamiento, es como realmente algo fisiológico, no sé cómo llamarlo, algo físico, que tu cuerpo está como preparado a acoger eso naturalmente. Tú además cada mes haces tus sesiones de amor para que eso funcione, o sea, y es algo como antinatural que eso no funcione, o sea, es como que y luego es una vuelta puesta en cuestión de una misma también como mujer, como que porque además en tu caso, Nora, no hay ningún problema. Yo en mi caso sí que había un problema ginecológico, ¿no? Pero en tu caso, claro, la ginecóloga te dice que está todo bien y, y bien. Y bueno, Bueno, ni tanto, porque después cuando vas al médico, yo también creo en otro tipo de ámbitos, ¿eh? Siempre te encuentran algo. Ah, no, pero ahí sí que los espermatozoides se van para atrás. Ah, vale. Y entonces, no, pero no te preocupes, es solo el 50%, todavía te queda la otra mitad. Yo también he tenido diagnósticos erróneos que te joden la vida durante meses y al final te hace una operación que no tendría que haber sido y pierdes 5 meses, ¿no? Y está claro, Carmen, que el estrés influye muchísimo y yo de verdad que lo intento todo, ¿no? Con todos esos métodos de hipnosis, yoga, intento no aferrarme a eso y a soltar los celos y compartir para no sentirme eso tan sola y de verdad un poquito más de bajar a la tierra y comunicar más con mi pareja, porque eso es otra bomba explosiva, ¿no? Con el confinamiento con la pareja aquí ha sido complicadísimo, ¿no? Pero nada, leí en un informe médico serio hace poco que los pacientes de tratamiento de fertilidad padecen niveles de estrés iguales a los pacientes de cáncer oncológicos. Y yo lo creo. no me extraña, porque Porque el cuidado, como dices, de la estructura médica también, o sea, el hecho de que te junten, está el esto de fertilidad, justo al lado las embarazadas, todo ahí pegadito, en los médicos que siempre te encuentran algo, toda esta presión también sobre la mujer es súper difícil y que te vayan encontrando, como tú dices, o sea, problemillas cada vez, o sea, yo me acuerdo que cuando empecé, todos los problemas que me iban viendo, claro, no tengo nada en contra de todos estos médicos, pero claro, me causaba un ahogo de ver que no podía, que tenía un problema tras un problema, que es verdad que es una presión que no ayuda a esta relajación, que claro que ayuda a que una se quede embarazada, pero si es que el problema es esa tensión, ¿no? Es esa presión, ese ahogo, ese ahogo. Sí, sí, complicado, complicado, muy complicado. Estoy aquí muy agradecida, en primer lugar, a Artefena, a vosotras, a Paco, y estaba todo el día un poco nerviosa, pero me estoy dejando fluir y digo sí, ojalá esto se pueda materializar en real, esto es real, nos está pasando y es real, pero en abrazaros y en achucharos y en veros, en sentiros. Y pues llego a este espacio de la mano de Carmen, que es mi amiga. La conocí al poco tiempo de terminar nuestra carrera aquí en Madrid. Las dos somos enfermeras y nos conocimos en el trabajo y yo creo que han pasado más de 10 años, no he echado mucho la cuenta, pero desde que nos conocimos no nos hemos separado. Es sí, mi compañera, mi cómplice, mi confesora, la digo yo que es mi hermana de vida. Y sí, la quiero muchísimo. Y nada, lo que os digo, soy enfermera, me gusta mucho mi trabajo. Establecer relación así con el ser humano desde el ámbito de los cuidados te enriquece mucho, hablas con mucha gente todos los días de diferentes condiciones sociales, edades, te nutre. Sí que es verdad que también es un poco
sufrido y a poca sensibilidad que tengas y amor por la vida humana te puede pasar un poco de factura. Y antes de esto estudié pedagogía terapéutica y ahí descubrí una de mis pasiones, que son las neurociencias, cómo funciona el sistema nervioso, cómo funcionan las emociones, cómo nos relacionamos con el entorno, con nosotros mismos. Y hace un poco más de un año, justo antes de la pandemia, me diagnosticaron una malformación en el páncreas, y en este proceso de enfermedad, que ha sido duro y de vulnerabilidad, pues he logrado sacar el aspecto positivo, y esto aderezado con un poquito de confinamiento, pandemia y retirada de la vida social, pues he podido cumplir uno de mis anhelos vitales, que era estudiar psicología, y estoy muy contenta, la verdad. Eh, Pienso mucho. El pensamiento a veces, Nora, no somos lo que pensamos, y es aterrador. Y es por esto que desde hace tiempo también cultivo la meditación y cuidado consciente de la compasión por los demás, y la autocompasión que me hace mucha falta. Y soy hija de dos personas que se querían muchísimo, soy fruto del amor de dos personas que venían de mundos diferentes, y, y que quizás el momento, la época preconstitucional en los 70 aquí en España, pues nos sumaba. Bueno, creo que tampoco sumaría en el día de hoy. La sociedad española no está preparada para vivir según qué relaciones, qué tipo de relaciones. Y entonces nuestra vivencia ha sido dura, desestructurada, y mis padres se han querido mucho y hemos luchado mucho por nuestro amor hasta que yo cumplo los 13 años y mi padre nos deja, fallece, y ahí tengo mi primera gran crisis existencial. La segunda ha sido en relación con la enfermedad, y las saco a colación porque creo que son necesarias y me llevan a este punto de la vida en el que me encuentro, y que, entre otros motivos que saldrán, imagino, a lo largo de esta conversación y de nuestras charlas, pues me llevan a sentarme aquí con vosotras y con Paco, para hablar de lo que nos atañe, de mujer, de igualdad, de feminismos. Y aquí estoy en esta historia que le he dicho a Carmen: te tengo que querer mogollón, ¿eh? Para que me hayas metido tú en este lío que se me está yendo la vida ahora Tengo mismo. que decir que le ha costado, sí, que está muy nerviosa. Pero te quería preguntar, que ahora que lo has verbalizado todo, que tiene que ver mucho lo de la primera crisis y todo eso, ¿cómo te sientes al contar tu historia, bueno, que te conozco y que ha costado verbalizar y no Pues estoy sé? pensando, cuando lo veas tú, mi madre. Pero bien, a gusto. Se me ha removido un poquito los cimientos. La verdad, hay mucho que sanar. Leía a Paco en el chat que es un espacio de sanación, y espero que así sea. Me he liberado un poquito. Estoy ahí contenida aún, pero os agradezco porque, bueno, nos conozco, pero soy consciente de que hay gente buena por el mundo que te abre sus puertas, su corazón, y aquí estoy, dispuesta a entregarme a Bueno, vosotros. es súper generoso, Miriam, el monólogo. Yo es que no me puedo aguantar de llamar a todo monólogos. Sí. De formación Si no son 7 profesional. minutos, si no son 7 minutos, eso no es un mensaje de WhatsApp, una nota de voz, eso son mierdas. Sí, Vamos, sí. pero muy generoso tu mensaje, Miriam, y sobre todo, o sea, tu generosidad es enorme, pero que digáis de realmente lo que os apetezca. Vamos, yo soy la primera que no hablo de mí y lo digo así abiertamente. Entonces, me parece súper generoso vamos, Sí. que lo hagáis así tan abiertamente como lo acabas de hacer.
sea, Claro, hablo de esto y realmente yo quería hablar de igualdad, que se me ha metido a mí en la cabeza, que me dicen en casa, ya empezamos. Digo, ¿tú te cansas de oírlo? Porque nosotras nos cansamos de vivirlo. Así que y yo venía aquí a hablar de esto, pero me ha salido otra cosa. bueno, Así que bueno, no importa, es más no de lo, importa. bueno, lo dices todo con eso, Improvisar, improvisar, improvisar. lo dices todo con Puedes eso. hablar de lo que quieras, Miriam, aportar lo que quieras. Eh, eh, Nada, que eso, que estoy contenta y quería compartir con vosotras que soy feminista, que nací así y que antes no lo sabía, no tenía conciencia de ningún movimiento ni de ninguna etiqueta, pero esto nací yo en la España preconstitucional y rodeada de 7 primos, 6 de los cuales eran niños. Y ya me había cosas que me chirriaban, las estructuras familiares, las relaciones sociales, lo cotidiano, las dinámicas. Y decía, digo, "Uf, a mí esto no sé si va conmigo, me extraña, no va con mi forma de entender la vida, el normalizar que 3 de tus tías recibieran malos tratos por parte de sus parejas, que estuvieras en la cola de un cine y alguien frotara a tu madre el trasero, que tu vecina gritara todas las noches y acabaras en los servicios sociales acompañándola para denunciar a su marido que la violaba impunemente. Y Bueno, entonces yo me llamo Carolina, soy chilena y como les contaba, vivo en Francia hace ya, la verdad es que la fecha no la tengo muy clara, pues se podría, hace 21 años que me fui de Chile, el año 2000, pero tomé 5 años más o menos en instalarme en Francia. Me instalé en el 2005. Entonces ya tengo 14 años aquí y bueno, he pasado por muchas fases, les decía, porque siento que he tenido un montón de vidas. Siento que he tenido un montón de vidas, que crecí en Chile, estudié, hice mis estudios superiores, me recibí de actriz, luego al recibirme de actriz inmediatamente trabajé, no tuve como ese momento de angustia que tenemos los artistas, de encontrarse con esa cosa, salir de la escuela y decir, ay, ¿y ahora qué hago? Me llamaron inmediatamente para la televisión, o sea, hice un casting y todo, quedé, estando en la escuela de teatro también, yo había ya empezado a trabajar porque llegó un momento en mi carrera, durante la escuela, que uno de repente se da cuenta que uno está hecho para eso, que está hecha para eso, entonces como que, y eso no lo piensas, no se puede, no es algo que uno racionaliza. Y bueno, me pasó eso y estuve un año trabajando y después de ese año yo decidí salir al mundo, dije, es momento de viajar, es momento de vivir y me vine a Europa. Y cuando me vine a Europa, la verdad es que no sabía, bueno, buscaba así encontrarme con artistas, mejorar quería capacitarme y quería entonces, como se dice, tenía una sensación de querer encontrar un artista que me fuera como a entregar las llaves del teatro o de lo que significa ser artista, pero de una manera muy, se podría decir, suave, de una manera muy menos violenta, menos frívola, ¿entiendes? Estabas como buscando una vía mucho más humana, se podría decir. Y en eso estaba cuando, bueno, conocí al que hoy es mi actual marido y poco a poco me empecé a quedar, pero esa cosa de la identidad que hablaba antes Nora, es difícil asumirla, porque Chile está a 11.000 kilómetros de Francia, que uno es artista, entonces el hecho de venir a un país extranjero, no hablar la lengua, significa entre un vacío y un lleno muy extraño, uno pasa por distintos estados, por distintos lugares, el mismo hecho de aprender una lengua es algo
que yo no hablaba nada de francés, o sea, absolutamente nada. Y con muchas cosas que no sabía muy bien, la juventud también, por qué las hacía, me lanzaba sin medir un poco las consecuencias. Y, y bueno, me comencé a quedar, empecé a dejar mi carrera de actriz en Chile y empecé a construir mi vida acá, sin poder explicar, sin poder explicar muy bien por qué estaba acá. ¿Qué más? Es que a veces me pierdo. Bueno, y nada, y el día de hoy vivo acá, retomé estudios, trabajé, encontré a las personas que necesitaba encontrar en mi camino, encontré el trabajo de un director acá que realmente le dio también sentido me dije, ah, sí, sí, es posible hacer teatro sin estar en un lugar de violencia simbólica, sin estar constantemente respetando mi identidad de mujer, primero, respetando también mi identidad de extranjera, porque tengo un acento cuando hablo francés, y como también respetando mi biografía, que creo que también cuando uno es actriz, la biografía de uno también la toman mucho en cuenta, pero nunca nadie como que la asume, o sea, pero sí está siempre muy presente en la biografía. Y creo que esos tres lugares para mí, siendo que el día de hoy ya no actúo más, hacen que me sienta igual una actriz. Porque como les decía, eso yo creo que nunca se olvida, pero recibí bastante violencia del miedo, por eso hablo de la violencia. Yo creo que el hecho de haber salido de Chile era como escapar un poco a esa violencia, y que esa violencia también tiene que ver con lo que hablaba Miriam. Bueno, como llego al final también fui como tomando lo que la Miriam y Nora también han hablado, que también yo desde muy pequeña sentí esa violencia muy fuerte de sistema en Chile, de la cual, bueno, fue bastante, nunca supe que era difícil, la verdad, hasta que uno toma conciencia, como que siempre sentía una especie de injusticia, como que me ardía algo, pero de muy pequeña me Sí, tenía una sí. rabia y quería romper todo, y estaba en mi pieza y yo decía, yo ahora quiero romper todo, porque había escuchado, como decías tú, a mi abuelo trataba a mi abuela de imbécil, o sea, le decía, o sea, bueno, que si esto lo ve mi mamá es un poco duro, pero la rebajaba todo el tiempo, le tiraba el plato de comida diciendo que lo que había hecho estaba horrible. Por otro lado, tuve otra pareja de abuelos que eran geniales, la pareja perfecta. Y después en mi casa también viví, pero la verdad es que el día de hoy yo no puedo reprochar nada porque también son tiempos que finalmente donde no había feminismo, podemos decirlo ahí, estaba el machismo, no había feminismo, y entonces ¿qué pasaba? Que la mujer tenía que ponerse a un lado para dejar todo el lugar al hombre, y es lo que pasó un poco en mi casa también. Pero yo sentía esa especie de injusticia, y que de repente pasaba que yo le decía, yo tomaba a veces el brazo a mi mamá y le decía, no, no vayas a calentarle el plato de comida a mi papá cuando llegue a las 12 de la noche. Y mi mamá me miraba y me decía, tú no te metas. Y iba a calentar el plato de comida. Y yo creo que eso también, bueno, tiene que ver con la violencia que sentía también en la calle. Más que en la calle, para mí la calle no fue ningún lugar peligroso en Chile. Quizás contrariamente a lo que la gente pueda pensar, en América Latina las calles son súper peligrosas. A mí nunca me pasó nada en la calle, nada. Sí había lo que hoy día podemos llamar violencia, porque tomamos conciencia de decir que te dan un piropo y te dicen no sé qué, y que eres guapísima, y que la más bella del mundo, y no sé qué, y que tu cuerpo, y hacen relación a tu culo y a tu teta. Y al final como que uno se acostumbra, entonces como que a uno le pasaba eso era la calle. Pero después donde recibí más violencia eran en los espacios íntimos, en donde claro, también había una violencia hacia mi físico bastante fuerte y desde muy pequeña.
Entonces como que adopté también una especie de... el día de hoy, finalmente gracias al feminismo, podemos tomar conciencia de todos esos lugares de violencia hacia el cuerpo, como finalmente la transgresión de una mano de un hombre en el cuerpo de una niña, por ejemplo, es una transgresión que pasa por sobre el deseo de uno, que pasa por sobre el descubrimiento, por ejemplo, el deseo, que pasa por sobre la voluntad de uno como mujer de decir en qué momento yo quiero ser, elegir eh, cuándo quiero tener deseo, cuándo yo quiero entregar mi cuerpo. A mí no me pasó eso, a mí me pasó que hubo una imposición finalmente. Y eso te provoca una serie de disfuncionamientos psicológicos, se podría decir. O emocionales también, que tienen que ver con esa cosa del deseo. Entonces, como que finalmente yo siempre sentí esa apropiación, pero de manera muy inconsciente. O sea, tú me preguntabas y yo te decía, nunca era capaz de identificarlo. Y yo creo que el hecho de venir a Francia tuvo que ver con eso también. Tuvo que ver inconscientemente de escapar un poco de esa violencia que yo sentía, que no era capaz de ponerle palabras, no era capaz de verlo como una violencia. Yo pensaba que el mundo era así y finalmente tenía que escaparme de eso. Y yo cuando me vine a Europa, yo llegué hasta la última isla de Irlanda. O sea, porque quería irme lo más lejos posible de un lugar y no sabía de qué lugar. Entonces buscaba el lugar físico de donde encontrar ese refugio finalmente que necesitaba yo para sentirme yo misma. Yo quería estar sola, no quería a nadie en mi vida, no quería ser madre, y ese escapar físico de irme, de incluso pensar instalarme en una isla al fondo de Irlanda, o sea, el último confín de Irlanda, me daba la posibilidad de existir como yo quería existir. Y el día de hoy, gracias a todo lo que ha pasado, gracias finalmente a que hoy día las feministas ya no son tratadas de hijas de puta, de camioneras, de hombres mujeres, de haber sido rebajadas, de brujas también, de brujas que llevan a hombres a la hoguera, porque finalmente también crecimos, creo que es súper importante también decirlo, yo crecí con todo ese imaginario de la feminista. Y que finalmente logramos escuchar sus palabras y poner la palabra sobre toda esa violencia que sentíamos, sobre todos esos lugares que nos eran como robados, o sea, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. Volé, sí, robados. Robados. Em, eh, el día de hoy hacen comprender, me calmaron mucho, el día de hoy tengo menos rabia. Tengo 40 años y tengo 44 y tengo menos rabia que hace, no sé, hace 4 años, 5 años, donde tenía mucha rabia con el mundo, y el día de hoy, cuando las escucho hablar, cuando escucho hablar a estas mujeres, cuando nos damos cuenta de todo finalmente ese lugar de violencia, me calma un montón y me dice, wow, nos están escuchando, y todo lo que sentíamos de mierda y sentíamos de injusto y el día de hoy podemos encontrarnos y hablar de esto y sentirnos que no estamos locas, sentirnos que somos frágiles, que somos fuertes, también esa fragilidad de la que hablaba Nora, también no nos dejan ser frágiles, por ejemplo, y con la maternidad yo lo sentí acá mucho en Francia, menos mal que tuve la suerte de estar con personas que me acompañaron súper bien porque yo estuve sola, pero mi mamá conmigo vivió esa violencia y me la transmitió a mí. Entonces cuando yo quedé embarazada, yo dije, a mí el embarazo no me lo van a quitar, porque mi mamá siempre me contó que a ella la masacraron, o sea, en Chile, porque eran partos muy medicalizados, y me pasó tanto eso que me dije, no, no, voy a encontrar el lugar donde yo soy dueña de mi cuerpo, de ese momento, y yo creo que eso también en mí reparó muchas cosas. Ese momento del parto, por ejemplo, que fue súper respetado, que de hecho tuve un matrono, fue genial, llegué a la clínica y me atendió un hombre y me explicó todo el proceso y fue genial, fue tan lindo, dije, guau,
como que la vida me dio ese regalo de que un hombre me acompañara al principio en todo ese proceso del parto y que no me lo robaran, no me lo quitaran, que fuera mío. Y yo creo que ahí ya en ese lugar yo reparé un montón de cosas y que me siento súper orgullosa de haber sido madre, lo viví súper bien. Yo creo que también intento de esa manera también transmitirle a mi hija que a partir de ese momento finalmente el trabajo lo hicimos las dos, por ejemplo, que eso fue una cosa que me trataron, o sea, me explicaron mucho y que estamos las dos ahí y que es el lugar de nosotras y que ni siquiera es que lo merecemos, es nuestro, o sea. Y claro, y bueno, y ahora también en otro proceso, así como de sanación, con esa rabia de que hablaba Miriam, con todas estas palabras, con todo nuestro encuentro, de escucharlas a ustedes, también con Leonor, que nos conocemos mucho, también nos mandamos esos WhatsApp de palabras, de comprender lugares, y que el día de hoy con el movimiento feminista es posible. Así que si me preguntan si soy feminista, sí, y lo defiendo y lo entiendo también, lo entiendo. Y gracias a eso, la frase de introducción de Carmen es la pérdida del anonimato también. Ya no somos más anónimas. Bueno. Me parece muy increíble en vosotras tres, bueno, en todos, en todas, que o sea, a la vez me da rabia y a la vez me alegro porque hay una parte de rabia, como tú dices, Carola, que bueno, ya estás digiriendo, pero también me parece muy injusto que hayamos sentido todo eso de pequeñas, ¿no? Todas esas injusticias, todo ese esfuerzo. O sea, yo noto en nosotras como que es un esfuerzo vivir, es un esfuerzo ser, es un esfuerzo pues simplemente tener que estar de pie. O sea, me da mucha rabia, bueno, ya me emociona también, estoy un poco... pero me da mucha rabia que tengamos que nacer, que renacer tan tarde, o sea, con 40 años, que tengamos un poco que ser conscientes de todo esto. Y porque la vida, el feminismo existe ya desde antes de nosotras, quiero decir. Entonces, pero es como que el feminismo lo tiene que elaborar una mujer que tiene que pasar por, no sé si me explico. O sea, el feminismo ya empezó antes de nosotras, en nuestras madres y en un principio, pero como que una mujer tiene que pasar por un proceso así de sufrimiento, y tiene que currárselo ella para salir y para renacer tan tarde, y igual con hijos y con una hija, y con esa hija pues transmitirlo, lucharlo por ella. O sea, me parece... Yo creo que es una cosa más generacional, es una cosa que nos ha tocado temporal, y posiblemente tus hijas y la hija de Nora y de Carola tendrán otra perspectiva del asunto. Lo que está claro que ahora no es antes, y Carola ha tocado dos temas que a mí me parecen fundamentales. El primero es que, pero ahora no Miriam, tiene... Perdona un momento, pero ¿tú crees que nuestras hijas no van a pasar ese proceso? O sea, Sí, yo tengo la impresión pero que como tu mujer hija... tiene que pasar un proceso así, que tiene que renacer Sí, claro. como más tarde, y me da mucha rabia y mucha pena, me parece... No, porque posiblemente tu evolución. hija hoy sea más consciente a una edad más temprana a lo que tú has llegado ahora. Pues eso, Julia, antes de empezar me decía, bueno, pues si no vas depilada no pasa nada, que se te vean los pelos de las axilas, esto, si precisamente vais a hablar de esto. Y yo a lo mejor antes me preocupaba mucho más. Es una banalidad este comentario, pero yo creo que Un pasito, nos ¿no? queda Un pequeño... muchísimo, sí. claro, pero igual que la sociedad no está preparada para según qué cosas, nosotras y muchos de nosotros ya sí que estamos ofertando otro tipo de educación y otro tipo de visión de la vida. Y con respecto a lo que decía Carola, que lo quería comentar antes, era no tiene tanta rabia porque ya se siente
se siente parte de un grupo, de una manada, Mm, se siente identificada no con un estereotipo, sino como de un movimiento de ya no estoy tan sola, ya no soy la única, ya estoy escuchando a Miriam que está en España, mira Nora cómo está, y aún la dicen, no, fluye. No sé, quiero decir que esto ya está más expuesto, ya el debate está en la calle y luego no tenemos que olvidar que por esto nos ha pasado, yo creo, de llegar tan tarde a este punto. Este es uno de los éxitos del patriarcado. Él implementa su mecanismo de acción a través de la cotidianidad, de lo usual, de lo diario, de la educación en estereotipos de género, del mansplaining, de no bonita, esto es así, esto lo hago yo, del techo de cristal, no sé, de la hipersexualización de la mujer. Quiero decir que lo tenemos todo tan instaurado del anuncio de la tele, de la mujer con el bolso aquí en la boca para anunciar un café, que te estás tomando un café, por Sí, y favor. que no puedes hablar, porque cuando hablas eres una histérica y eres demasiado inteligente. Eso, sí, Y que entonces, claro, o mejor eres quédate callada. una amargada, una ridícula, siempre Mm, estáis igual, pues sí, ya hay igualdad, ya lo habéis conseguido, no, ni es cierto que haya igualdad y que lo hayamos conseguido, ni es cierto que no haya que hacer nada. Entonces, mm. estamos en ellos, pero yo creo que hemos llegado ¿no? Estamos cuarentenando, ¿no? Cuarentones, o no sé cómo se dirá, Sí, sí, sí. pero yo creo que nuestras pequeñas tienen otro futuro Sí, por yo delante. también Bueno, lo yo creo. soy optimista en ese sentido. Pero hay que seguir, hay que seguir abriendo estos espacios y este es un camino que se inicia, es un camino de no retorno, es liberador, es maravilloso, pero como decía Carola, es una carga, porque es una lucha constante contigo misma que dices, pero si esto está clarísimo, se cae por su propio peso, que esto es injusto, que esto no es equitativo, y por otra parte tienes que luchar con la idea que se quiere dar de nosotras. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Sí. Para seguir sumando y avanzando y sin Pero me perder. parece tan increíble lo que habéis dicho también vosotras, que es como un sentimiento que hemos tenido de niñas y que no Sí, sabíamos de dónde venía. identificarlo, sí, Es sí, sí, súper sí, sí. curioso. Yo también tengo esos recuerdos muy claros de niña, de, de- de incomprensión, de desconexión total, pero si yo soy una persona, o sea, ¿por qué yo no? Si soy una persona humana, no soy un objeto o un perro. O sea, parece increíble que ya con la ingenuidad de la inocencia de un niño ya, una niña ya perciba todo eso, porque yo también lo veo en mi hija. O sea, yo parezco un poco pesimista, pero es que peco de ser muy negativa, pero pues ya lo conté en la otra charla, pero es verdad que yo veo mi hija de 10 años y veo todavía muchísima carga. Claro que hay evolución y tiene la madre que tiene, tal, Oh, pero sí, sí. noto muchísimo, o sea, noto que es un esfuerzo ser mujer y eso me da rabia. Y también lo contamos el otro día con Paco, esto de victimizar, del papel de víctima también, que da mucha rabia porque muchas veces este rol de víctimas que tenemos, eh, es que no sé cómo explicarlo, pero es como estamos ahí quejándonos, parece. eh, pero, pero coño, que no es fácil, es que no sé, estoy ahí como Claro, un poco perdida. te molesta el lugar de la mujer como víctima, o sea, como víctima de que finalmente en la víctima está la debilidad, o sea, de nuevo seguimos con ese rol, finalmente la Mm, mujer se podría decir débil, quebrada, porque es víctima, y finalmente en ese lugar de víctima también es donde reconoces toda la violencia de un sistema. Pero yo también creo que hay que pasar, o sea, creo que hay que pasar por ese lugar justamente para que poder cambiar mm, quizá podría decir, concepto de víctima, o también poder pasar, para mí es súper claro también, para mí yo paso un mensaje, o sea, mm, en esto hay pasar un mensaje que pasó de mi abuela, siempre se habla de la línea, o sea, de que nos pasamos finalmente mensajes entre generaciones. Y también mi madre me pasó un mensaje, como ya venía de mi abuela, y el día de hoy también yo le paso un mensaje a mi hija. Y ese mensaje es que desde pequeña le hablé de su cuerpo, de pequeña le dije, es tu cuerpo, tú lo respetas, primero,
a ti misma, o sea, es tu cuerpo y tú decides cuando está papá, mamá, pero después todo el resto, nada. Y bueno, eso uno lo hice cuando es muy pequeña, pero ya porque yo ya tenía ese, ¿entiendes? Ya pasé ese mensaje. Y después el día de hoy también ella a veces vuelve a la escuela y me dice, yo no entiendo por qué siempre los niños se quedan con la última palabra. Dice, no lo entiendo. Y intenta rebatir, es decir, y quedarse con el último lugar de la palabra, y me dice, y no, y no. Entonces, ya también están entendiendo cosas Sí, 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 pero tiene que ser una lucha. O sea, tienen que luchar nuestras hijas. O sea, no pueden estar así, claro, tomándose una no, cerveza. O sea, me da mucha rabia el hecho de que ya sé que sí, que hay que hacerlo porque todavía nos queda, pero es eso, es hacer guerreras. O sea, hay que criar guerreras porque tú el entorno en el que están, pues con mi marido, con la familia cercana, bueno, amigos y tal, más o menos tal, pero cuando salen al colegio, se encuentran con, o sea, con la mierda. Entonces, sí, pero mira, las chicas hoy día también, uno las ve, yo creo, y las chicas están súper empoderadas, o sea, sí, pero eso, no, empoderadas, tiene que ser guerrero, ¿no? Tiene que ser, o sea, ¿por qué lo digo esto? Perdón, ¿eh? Porque yo he notado como que en mi vida siempre he tenido que hacer un esfuerzo. Tengo que, bueno, también por el rollo de educación, que no tiene que ver con hombre y mujer, pero este sobreesfuerzo de para vivir, de para ser feliz, de para tal, y yo es verdad que ahora, pues con 40 años, como decís, que también está este renacimiento, pero también me apetece relajarme, me apetece que la vida sea más fácil, que no sea todo tan esfuerzo. Entonces, me da mucha rabia también tener que lucharse todo, lucharse la felicidad, lucharse el ser, lucharse el puesto, o sea, como más nosotras, ¿no? O sea, no lo digo, o sea, vale, es lo que hay, pero Pero es cuestión un poco, como decía Miriam, de generaciones. Al final, nuestras sí. abuelas, quien le decía a ellas que podía haber la posibilidad de luchar con esta igualdad y tal, al final la educación va avanzando y aunque hay que seguir luchando porque queda mucho camino, pero nuestras hijas, como decís, al final tienen una educación que mi sobrina, por ejemplo, le van a dar charlas de violencia de género a los colegios. Eso a nosotros no nos lo hacían, ni a mí, ni a mi madre, ni... Entonces, cada vez va siendo más joven la edad a la que yo creo que despertamos en esto. Que sí, que hay que seguir luchando, pero yo creo que nuestras hijas y posteriores generaciones no llegarán a los 30 o 40 años para darse cuenta. Yo creo, es la educación, aunque queda mucho, pero la educación creo que poco a poco se va renovando. Cuesta, porque todavía cuesta mucho, pero somos más conscientes de ello, yo creo. Ya, pero ¿qué pasa con los hombres? Ay, perdona, Paco. No, viene a pelo Sí, la pregunta, viene ¿qué pasa? maravillosa. Sí. Habéis conectado ¿Sabes? ahí. Porque las mujeres, claro, Pero yo es que creo no he oído, también... Nora, ¿qué me has dicho, Nora? ¿Qué habías preguntado? No, perdona, Paco, que yo creo que también que las mujeres, las niñas, las chicas se están empoderando. Pero ¿qué pasa con los hombres? Porque alguien te está metiendo la mano en el culo, alguien está cobrando más, hay un problema estructural fuerte. Alguien en el círculo íntimo de tus amigos de repente se permite emborracharte y aprovecharse un poquito. Alguien te silba en la calle y te dice, oye, que a qué hora abren tus piernas hoy. O sea, cosas que han pasado en la vida de cualquier mujer, de cualquier continente, de cualquier edad, y eso es normal y estate contenta que no te haya pasado más. O sea, a mí me ha pasado de todos esos ejemplos en el mundo también profesional, o sea, acoso en el mundo profesional, el tío lo cambiaron de puesto y lo de Madrid a Murcia, calladitos todos. Y eso hace 8 años. Me acuerdo cuando me contaste eso, Nora. De hecho, lo quería sacar porque no lo hemos hablado por monólogos, pero recuerdo ese momento que tuviste en Madrid, vamos, bestial. ¿Sabes? Y yo soy una mujer blanca, europea, privilegiadísima, criada en uno de los países más ricos del mundo, con estudios. ¿Qué pasa con las mujeres menos
empoderadas, menos adineradas, con menos capacidad de conocimiento. Claro que las mujeres y las chicas y el feminismo está evolucionando, cambiando, pero hay toda la contraparte que son los hombres, que hay unos cuantitos que sí, que son más concientizados, pero yo también veo como Leonor, falta mucho por hacer. Sí. Yo justo quería Sí. comentar precisamente eso, y no por poner agua al vino, que se dice, ¿no? No quería chafar la guitarra ni las esperanzas de un mundo mejor, pero tomemos conciencia que también estamos hablando desde nuestra situación de privilegio, ¿no? Entonces, bueno, podemos detectar unos avances, unas mejoras en nuestra situación y en el comportamiento general de la sociedad, pero que tenemos que entender también que hay un mundo en el que todavía esto no ha llegado. Lo que yo quería deciros es que, más allá de los avances, el patriarcado y los pilares que lo sustentan son muy anteriores a todos los feminismos, están muy afianzados, son muy civilinos, muy hábiles y muy capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, Parece un todo lo virus. que avance el feminismo, el patriarcado también avanza y Sí, está tiene una desarrollando respuesta. nuevas estrategias, ¿vale? Nuevas respuestas a lo que son los avances, porque al final el patriarcado se basa en situación el patriarcado y el capitalismo se basa en mantener unas situaciones de desigualdad total, Miriam. Por lo tanto, alguien va a seguir jugando a la carta de que esto se mantenga así. Yo quería daros las super megas gracias por esto que hacéis, porque los tíos también hemos estado castrados por el patriarcado, porque no nos permitíamos estos espacios, ni los chicos hemos podido hablar de estas cosas, y menos que un chico participe de una... No sé si me entendéis, quiero decir, y desde que empezamos a tener las charlas con Leonor y con Carmen, cuando hablábamos de las artistas olvidadas, de que el 50% de la humanidad ha estado olvidado. Nosotros nos hemos perdido el 50% de unos valores, una forma de ver el mundo que también nos han castrado. Los niños no lloran, los niños no sé qué. Dejarme a tomar por culo si quiero llorar o no quiero llorar. Quiero decir, estoy harto. Aquello que decíamos aquel día, que yo no he nacido para matar dragones, que dejadme en paz a mí, ¿no? Que yo quiero ser el salvado, no el salvador. Bueno, yo agradezco muchísimo porque son espacios en los que yo aprendo y todos los hombres aprenderíamos escuchándolos, o sea que es una suerte. Sí, y si puedo un poco tomar tu palabra para decirte que, por ejemplo, yo conocí el feminismo con mi marido. O sea, fue mi marido a mí que me presentó el feminismo. O sea, en la época cuando estábamos de novio, como yo venía con todas esas cosas chilenas súper machistas, o sea, yo era la expresión del machismo, quiere decir que estaba como lo adoraba y estaba como en éxtasis así frente a él. Y, por ejemplo, él limpiaba la casa, lavaba la ropa, y yo a veces le decía, pero ¿cómo lo haces tú? Y me quedaba mirando, pero me decía, pero es que me decía, ¿y quién te dice que tienes que hacerlo tú? Porque yo venía con un chip de que era demasiado, sobrepasaba o sea, imagínense, estábamos hablando de mi generación, yo tenía estaba como, no podía entender que él lo hiciera. Y poco a poco él me fue dejando esos espacios o sea, acá estamos 50-50. Y fue él a mí que él tuvo una madre, finalmente, que lo crió haciendo la cama, calentando su plato de comida, que me lo logró a mí pasar, y sobre todo también que el día de hoy, por ejemplo, mi marido, que me acompaña en todo este proceso, él también se siente como una víctima también de este patriarcado, porque me dice, o sea, yo tengo ganas de ser como yo soy, y siempre se ha sentido como hombre en un lugar de que no puede ser el hombre sensible, no puede ser el hombre, como decía Paco, que llora, o que a veces está harto y quiere también cortar, o que también no tiene ganas de estar de hombre a hombre, como mostrando su masculinidad, o siendo más fuerte, o siendo más alto, o siendo más, que también tiene ganas de ser frágil y hacerse miles de preguntas como yo, y que también no estar en el rol de tal y yo en el rol de tal, sino que a veces intercambiamos roles todo el tiempo, y nos permite, por ejemplo, estar como una pareja que nos permite también ser más libres.
y que en ese sentido yo creo que también está la mujer como víctima mayor de este sistema, pero también hay muchos hombres que no quieren entrar en esa idea del hombre fuerte y todopoderoso. No quieren tener necesariamente, o sea, quieren compartir el poder. Y entonces también estoy súper de acuerdo con eso y a mí también fue esa figura del hombre que a mí me ayudó un montón a salir adelante, o sea, que me ayudó un montón y me aceptó tal como yo era, nunca me pidió nada, nunca me pidió ser más esto que lo otro, nunca me comparó. Así que bueno, y decirles que este espacio yo estoy súper, es precioso. Sí. Por fortuna. Y lo que quiero decir es que habría muchos hombres que se sentirían muy cómodos en espacios feministas, pero tienen que romper esa barrera. Ellos no lo saben, no lo saben. Porque, claro, ¿qué hará un hombre hablando de sentimientos con mujeres? Válgame Dios, ¿no? Pero no saben ellos lo bien que les iría. ¿Me entendéis Un espacio de cura ¿no? Por también. decirlo así, ¿no? Quiero decir, o sea, sí, absolutamente. Ese muro, ¿no? Que también se han tenido que construir vamos, qué bien les iría, ¿eh? Pero bueno, sí. tenemos que hacer mucha pedagogía para explicar todo esto y que se entienda, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas por compartir vuestro tiempo y el tiempo vale mucho y vamos, ha sido súper enriquecedor. Yo estaba ahí calladita porque es que me han conmovido todas vuestras historias y me encantaría seguir escuchándolos toda la noche, la verdad. Muchas gracias de verdad. Y Artegen de verdad que es un espacio en el que se puede hacer todo esto que habláis, tanto para hombres, como dice Paco, quitarle esa carga mental, como para mujeres. Y se haría mucho juntándonos así, empezando por esto. Así que habrá más. Sí, iba a decir, digo, como así aquí hay mucha actriz y eso, digo, que lo podemos dejar en un continuará. Eso. Ahora ganas así de escribirlo, si no lo hago, reviento. Dejamos continuará. Yeah.